Era mucho más fácil formular bisfosfonatos hace algunos años, realmente no teníamos tantos problemas, pero hoy en día se ha vuelto todo un problema, digamos, formularle a un paciente un bifosfonato, porque aquí tenemos un tercer actor en la contienda, que es el odontólogo. Entonces esto me llevó a que me reuniera con mis colegas del grupo de Hueso Saludable en la Fundación Santa Fe. Es un grupo que tiene unas actividades docente académicas, nos reunimos una vez por semana y tenemos un curso anual, hacemos algunas cosas, y el año pasado pues decidimos, ya que contamos con una fortaleza que es una odontóloga, la doctora Ana Karina Sarmiento, muy conocedora del tema de la osteonecrosis del maxilar, pues decidimos hacer un consenso. No tengo realmente que declarar ningún conflicto de interés para esta conferencia. Este pointer está como un poquito... Carlos, te tienes que quitar. ¿Me puedes poner lo anterior? Y este es una paciente, como seguramente ustedes pues habrán tenido muchas pacientes similares. A él, paciente de 74 años, que me consultó por artrosis, se le diagnosticó osteoporosis y pues también tiene fibromialgia desde el año 2016, es decir, una paciente reumatológica clásica. Y tiene esta densitometría de febrero del 2016, en donde vemos pues que sí tiene una densidad mineral ósea baja en el rango de osteoporosis. Se le formuló una primera dosis de ácido zoledrónico en junio del año 2016. Y como ustedes pueden ver la evolución, yo creo que aquí todos tenemos que reconocer que el problema de la adherencia es un problema crítico. Miren cuando volvió esta señora a consulta en abril del 2019, contándome que se puso una dosis de ácido zoledrónico, pero que no se volvió a poner más porque le tienen que extraer 4 raíces en el maxilar superior para colocar una prótesis. Entonces, ni se puso el ácido zoledrónico, ni tampoco le hicieron el procedimiento odontológico porque pues su odontólogo estaba muy temeroso de realizarlo. Entonces no le quieren hacer el procedimiento por el antecedente de uso de bifosfonatos, y los odontólogos nos piden muy cordialmente que le hagamos un examen de cetelopéptidos. Yo me imagino que para ustedes esto es un déjà vu y habrán tenido muchos casos similares, ¿o me equivoco? Entonces, el odontólogo, ¿cuáles son sus preocupaciones? La primera de ellas es si el paciente recibió un bifosfonato, un antirresortivo, o lo va a recibir, cuál, por cuánto tiempo, cuándo fue la última dosis y, muy importante, cuáles son los niveles de cetelopéptido y qué tipo de procedimiento dental pueden realizar. Es más, muchas veces ellos nos envían una nota, en esto pues son muy comunicativos, pero ellos nos solicitan a nosotros los clínicos el concepto para poder realizar el procedimiento, y esto realmente es un arma de doble filo, y yo no sé si nosotros clínicos nos podamos responsabilizar de un procedimiento que va a realizar un tercero sin tener un conocimiento al respecto. Entonces estas fueron realmente las inquietudes que nos llevaron a evaluar un poquito más a fondo este tema. Esta es la imagen de nuestro consenso. Nuestro consenso está difundido en las redes sociales, está en varias sociedades, ya lo tienen. Yo no sé si Carlos lo tiene, se los puede enviar. Es la versión larga porque realmente fue un trabajo muy largo y yo pues con mucho gusto se las puedo enviar. Entonces participamos el grupo de Hueso Saludable de la Fundación Santa Fe. Somos un grupo multidisciplinario en donde estoy yo como reumatóloga, tenemos una endocrinóloga que es Deyanira González, ortopedista, geriatra, y se unieron a nosotros otra reumatóloga que es la doctora Noemí Casas, y por representación de ACOM, Asociación Colombiana de Osteoporosis, la doctora Adriana Medina. Entiendo que la doctora Adriana está un poco enervada con esto, la diapositiva. ¿Me la puedes pasar? La siguiente. Nosotros decidimos acuñar un término para esta patología. Si ustedes recuerdan, en la denominación en la literatura anglosajona
se conoce esta patología como ONJ, que es Osteonecrosis of the Jaw. Realmente la patología compromete más el hueso mandibular, pero también compromete el maxilar superior. Entonces la llamamos osteonecrosis de los maxilares asociada a medicamentos OMA. Entonces, ¿cuál era el propósito de hacer esto? Realmente, ¿por qué nos metimos en esta encrucijada y en este tema, sabiendo además que es una patología rarísima? Porque yo no sé de acá quiénes han visto osteonecrosis de los maxilares. ¿Cuántos casos? 1. ¿Quién más? Bueno, 2. ¿Cuántos casos? 2. Bueno, yo en mi larga experiencia, que ustedes saben que es muy larga, pues he visto 3 casos de pacientes míos tratados con bifosfonatos y posteriormente denosumab. Entonces, ¿cuáles fueron los propósitos? El primero de ellos, que me pareció muy interesante y realmente creo que yo he aprendido en el camino, es concientizar a los especialistas en salud ósea sobre la importancia de la salud oral. Estoy segura que hace 10 años ninguno de ustedes le abría la boca a los pacientes, le miraba si tenía caja de dientes, cuántos dientes tenía, si tenía dientes flojos, si sus prótesis estaban bien adaptadas, si tenía enfermedad periodontal. Y creo que es muy importante para nosotros como clínicos ocuparnos un poquito de la salud oral de los pacientes. Entonces creo que a través de esto hemos aprendido. Algo muy importante y tal vez el objetivo fundamental es educar a los odontólogos y a los cirujanos maxilofaciales sobre la importancia del tratamiento de la osteoporosis y de la prevención del riesgo de fractura. Y el tercero es conocer el real impacto de esta rara complicación del tratamiento de la osteoporosis, que puede ser tratada fácilmente si se identifica en sus fases iniciales. También porque, pues, para que no, digamos, cunda el terrorismo. Y estos fuimos los participantes. Trabajamos con un método Delphi modificado, establecimos una serie de preguntas, nosotros nos reunimos, planteamos las preguntas de interés, revisamos la literatura desde el año 2003, fecha en la cual apareció en Annals of Internal Medicine el primer reporte de casos de esta patología. Hicimos, pues como somos un grupo pequeño, grupos de 2 o 3 participantes para resolver estas preguntas e hicimos reuniones para llegar al consenso. La anterior. Estas fueron las preguntas, no, la siguiente, por favor. Definición e incidencia, medicamentos asociados y diferencia en el riesgo según los medicamentos, procedimientos dentales asociados con la complicación, conducta a tomar cuando tenemos ya un paciente que recibe un antirresortivo o que va a iniciarlo. Entonces, para esto nos planteamos una serie de escenarios clínicos que les voy a exponer y utilidad de los marcadores óseos. Siguiente. Estos son los criterios diagnósticos de la osteonecrosis de los maxilares de acuerdo a la Asociación Americana de Odontólogos y Cirujanos Maxilofaciales del 2014. El primer, digamos, requisito para hablar de osteonecrosis de los maxilares asociada a medicamentos es el uso de medicamentos y principalmente medicamentos antirresortivos y terapias antiangiogénicas. Entonces aquí no solamente estamos hablando de pacientes con osteoporosis, sino también estamos hablando de pacientes con patología tumoral. Que haya hueso expuesto en la región maxilofacial que haya persistido durante más de 8 semanas o la presencia oral de fístulas en la región maxilofacial. Puede que no haya hueso expuesto, pero sí una fístula puede indicar que hay un daño. Y que no haya, muy importante, antecedentes de radioterapia en la mandíbula o enfermedad metastásica. La siguiente. Esta es la estadificación. Como ven, pasamos de la urología ahora a la odontología de alto nivel. Entonces, en el estadio 0, la sospecha, digamos, debe generarse porque el paciente se queje de un dolor mandibular no específico y que no haya evidencia clínica o radiológica de necrosis ósea. En el estadio 1, como podemos ver, ya vemos que hay hueso expuesto, pero no hay infección y el paciente normalmente está asintomático. En el estadio 2 hay hueso expuesto necrótico con infección y puede haber ya síntomas, dolor, eritema y drenaje. En el estadio 3A
hay hueso expuesto necrótico no con infección y puede haber ya fractura patológica del maxilar. Y en el estadio 3B, fractura que se extienda hasta el borde inferior de la mandíbula o al piso del seno maxilar, no el anterior. ¿Cuál es la fisiopatología de esta rara entidad? Inhibición de la remodelación o inflamación e infección. Entonces es muy importante que el odontólogo busque y trate la infección en estos pacientes porque esto es un aspecto importante de la fisiopatología. Inhibición de la angiogénesis, toxicidad de los tejidos blandos por bifosfonatos y disfunción inmune. Entonces, los bifosfonatos y el denosumab ya sabemos que son antirresortivos y van a producir una inhibición profunda y prolongada de la resorción ósea con supresión de la remodelación ósea. Este sería, digamos, el primer factor que explique la aparición. Además, el ácido zoledrónico más no el denosumab puede producir una inhibición de la angiogénesis. De allí, por ejemplo, características interesantes del ácido zoledrónico como su efecto antitumoral y su aumento en la expectativa de vida. En pacientes con cáncer, reducción de los niveles del factor de crecimiento endotelial. Y tenemos otros medicamentos que utilizan los oncólogos, que son los inhibidores de la angiogénesis, como el bevacizumab y el TKI, que pues explican también esta patología. Pero pues no vamos a hablar hoy de paciente oncológico. En reumatología, siguiente por favor, tenemos también que tener en cuenta el uso de corticoides. Muchos pacientes nuestros con enfermedades reumáticas y osteoporosis usan corticoides y por otras vías, por otros mecanismos, los glucocorticoides también pueden contribuir a la aparición de esta complicación, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Siguiente. Cuando hablamos de dosis, entonces debemos tener en cuenta un aspecto diferencial en términos de dosis. Una cosa es la dosis que utilizamos para el tratamiento de la osteoporosis. Recuerden que con ácido zoledrónico son 5 miligramos intravenosos cada año, mientras que en cáncer utilizamos 4 miligramos intravenoso cada mes por 3 años, aunque ahorita se está tendiendo a espaciar un poquito estas dosis en pacientes oncológicos con el fin de evitar complicaciones como estas. Entonces la incidencia va a ser muy diferente. En el paciente que tiene osteoporosis, la incidencia va a ser de 0.017 a 0.35 y esto va a depender del número de años que el paciente sea tratado. En el paciente con bifosfonato oral, con alendronato, esto es ácido zoledrónico, 0.017 a 0.35. Es decir, cuando hablamos de bisfosfonatos es más frecuente con ácido zoledrónico que con bisfosfonatos orales. Con alendronato 0.02 a 0.1% en aquellos que lo reciben menos de 4 años y 0.21% por más de 4 años. Entonces vemos acá que el tiempo estimado en el cual consideramos que haya un mayor riesgo es de 4 años. A partir de 4 años consideramos que el riesgo es mayor, tanto para bifosfonato oral como para bifosfonato intravenoso. Y si ustedes ven en la tercera línea, en cáncer, la incidencia es mucho mayor, es del 1.3%. No es una cosa enorme y son pacientes, digamos, gravemente enfermos, pero es mucho mayor que en osteoporosis. En denosumab es de 1.8% en cáncer y en osteoporosis es de 0.4% a 0.3%. Siguiente. Y de todos modos, ¿por qué hablamos de la comunicación con el odontólogo y de la importancia, digamos, de actuar a tiempo? Porque la intervención en términos de prevención es costo efectiva. Esta fue una revisión sistemática en 15 de 559 estudios en que se tomaron 1.243 pacientes con mieloma múltiple. Las cohortes más estudiadas con esta complicación han sido cohortes de pacientes con mieloma múltiple que entonces van a recibir ácido zoledrónico en las dosis de 4 miligramos cada mes. La incidencia de osteonecrosis de los maxilares bajó de 4.6% a 0.8% gracias a los controles periódicos por el dentista y la implementación de medidas de higiene oral. Entonces, ¿cuáles son los escenarios clínicos que contemplamos en este consenso? El primero, la prevención.
El segundo, paciente con fragilidad ósea, o sea, con osteoporosis o con osteopenia y alto riesgo de fractura, que inicia antirresortivos. En el tercer escenario, paciente en tratamiento con antirresortivo que requiere un procedimiento dental invasivo, que de hecho son muchos, porque así como muchos pacientes llegan después de la menopausia con osteoporosis, muchos llegan con malas condiciones dentales y van a requerir cada vez más procedimientos dentales invasivos. Entonces ahí está el reto. Y cuando hablamos de pacientes con antirresortivo, tenemos que considerar si el paciente tiene menos de 4 años de tratamiento o si tiene más de 4 años de tratamiento. Y si tiene menos de 4 años de tratamiento, también evaluamos si el paciente tiene además otro tipo de comorbilidad asociada. Y ya en el último escenario también analizamos los pacientes que presentan dicha complicación. Siguiente. Entonces, en el escenario 1 la prevención pues es muy fácil. La prevención debe empezar desde la infancia, tanto desde el punto de vista odontológico como desde el punto de vista de un hueso saludable y de adecuadas medidas. Creo que esto no es un secreto para nadie. La siguiente. En el segundo escenario tenemos que contemplar entonces qué hacer con un paciente con fragilidad ósea que iniciará tratamiento con antirresortivos. Probablemente si tenemos tiempo y no es un paciente con inminente riesgo de fractura, podemos tomarnos el tiempo de enviar al paciente a una evaluación odontológica si es que el paciente no viene ya referido del odontólogo. Obviamente muy importante implementar educación, y la educación siempre debe estar en la base de cualquiera de las actividades terapéuticas, digamos, que hagamos con nuestro paciente. El odontólogo debe entonces establecer medidas para un adecuado control microbiológico, porque acuérdense, las bacterias y las infecciones están ahí y son un factor de riesgo importante para esta complicación. Eliminar focos infecciosos y trauma que pueda también ocasionarle, y predecir, es decir, prevenir a largo plazo las necesidades de rehabilitación y de implantes. Entonces hacer, digamos, un ejercicio un poco prospectivo por parte del odontólogo. ¿Qué pasa en un paciente que requiere un procedimiento dental invasivo y no ha iniciado aún los antirresortivos? Si es un paciente que tiene un alto riesgo de fractura, un inminente riesgo de fractura, es decir, paciente que ya ha tenido fracturas, paciente que recibe glucocorticoides, paciente que tiene una densidad mineral ósea con valores muy bajos, pues iniciamos el antirresortivo, o de pronto, si decidimos, podemos iniciar un osteoformador, caso en el cual pues ya no tendríamos riesgo de la complicación, y hacer el procedimiento dental. Dicho sea de paso, esto hay que entrarlo a negociar con el odontólogo, porque probablemente el odontólogo no acepte hacer el procedimiento si no, digamos, si se ha iniciado el antirresortivo. Entonces un poquito el jueguito consiste en eso y en una buena comunicación. En un paciente que ya inició el antirresortivo, estamos hablando de un bifosfonato. Si son menos de 4 años y hay un bajo riesgo de osteonecrosis, podemos hacer el procedimiento con una buena técnica quirúrgica, que aquí es clave que haya una buena técnica quirúrgica y un control bacteriano. Siguiente. Entonces aquí viene una de las preguntas cruciales, y es si el paciente ya está recibiendo el medicamento, que por ejemplo lleve, como la paciente Jael que les mencioné, 1, 2 o 3 dosis del antirresortivo y requiere un procedimiento dental invasivo como una exodoncia, tenemos que suspender, vale la pena suspender o no el bifosfonato. Siguiente. Estos son los procedimientos asociados con riesgo incrementado de osteonecrosis de los maxilares. Exodoncia en primer lugar, pero también amputación de la raíz, es decir, como una exodoncia parcial, lo entiendo yo, pérdida ósea o movimiento dental y una herida no cerrada. Muy importante aquí este tema de las soluciones de continuidad y heridas en la boca, que también son un factor de riesgo. Entonces las recomendaciones son, digamos, de intervenir de la manera más cuidadosa posible, no me la quites, haciendo una extracción con mínimo trauma, remover espículas óseas que pueden quedar y que pueden seguir dañando el tejido, y cerrar la mucosa, muy importante. Siguiente.
En este estudio retrospectivo de pacientes tratados con bifosfonato oral, no encontraron evidencia de que suspender el bisfosfonato o que se hiciera, digamos, un holiday pre-exodoncia tuviera una implicación en reducción del riesgo de osteonecrosis de los maxilares. Siguiente. Si el tiempo de tratamiento es mayor a 4 años con bifosfonatos, entonces nosotros en nuestro consenso dijimos no hay evidencia del beneficio de suspender el bifosfonato para programar el procedimiento, y esto tiene su lógica si comprendemos que el bisfosfonato realmente permanece en el hueso y está rotando permanentemente para ejercer su actividad antirresortiva. Entonces debemos usar medidas que disminuyan el riesgo, y eso está mucho en el campo del odontólogo, y aplicar la siguiente dosis una vez que se ha hecho el procedimiento y que se cierra el tejido blando, que cicatrice. ¿Qué pasa con el denosumab? Y el denosumab es un poquito diferente, y aquí nos ofrece como una pequeña ventaja competitiva cuando vamos a hablar de procedimientos dentales y de suspensión. Yo les traigo estas imágenes, que son las imágenes del comportamiento de los marcadores óseos en pacientes que reciben denosumab. Entonces, acá vemos cómo este es el cambio en densidad y este es el cambio de los cetelopéptidos. Miren solamente la gráfica A. Entonces, el triangulito son los pacientes con placebo. Ustedes ven que el cetelopéptido no se modifica. En cambio, hay una profunda disminución de los cetelopéptidos a partir del momento en que aplicamos el denosumab, que continúa en niveles muy bajos, incluso más bajos de los pacientes que reciben bifosfonatos, con posterior elevación muy rápida. Pásame la siguiente. Y la siguiente. Lo que vemos acá es que estos marcadores óseos retornan al nivel basal a partir de los 3 meses después de que se ha suspendido el medicamento. Entonces, digamos, se aplicó acá, estos son los niveles de cetelopéptidos en pacientes que recibieron tratamiento hasta 24 meses, y vemos cómo sube hasta el nivel normal a los 27 meses, es decir, 3 meses después de la dosis que se ha debido aplicar. Entonces, este sería un buen momento para hacer el procedimiento odontológico en un paciente que reciba denosumab. Digamos, en este sentido, tendría lógica utilizar el marcador cetelopéptido en pacientes que reciben denosumab. Es por lo menos mi concepto. Siguiente. Entonces, hay que considerar con denosumab el mecanismo de acción del medicamento y elevación de los marcadores con regreso al nivel basal al cabo de 3 meses, programar el procedimiento en ese momento, es decir, a partir de los 6 meses, momento en el que se suspende, y durante los siguientes 3 meses podemos hacer el procedimiento dental y reiniciar el medicamento. Además, con denosumab es muy importante no olvidar que el medicamento no se puede suspender por el tema del fenómeno de rebote y de las fracturas múltiples post descontinuación del denosumab. Entonces, aquí hay un riesgo con este medicamento y se debe manejar, digamos, con sumo cuidado. Siguiente. Entonces, factores de riesgo: cirugía oral, en 52 a 61% de los casos extracciones dentales, pero también el trauma que ocasionan prótesis dentales o parciales removibles. Y en cuanto a los implantes dentales, realmente son los procedimientos tal vez hoy en día más de moda, hay mucho debate. Entonces, según las guías de la Asociación Americana de Odontólogos y Cirujanos Maxilofaciales, están contraindicados en pacientes tratados con bisfosfonatos intravenosos. Pero esta es la posición de ellos, pero hay otras sociedades que tienen una posición intermedia que recomiendan autorizarlos en pacientes con osteoporosis, pero probablemente desaconsejarlos en pacientes en pacientes oncológicos. Siguiente. En el FREEDOM, que es el estudio con denosumab, se hizo un seguimiento y una evaluación de la aparición de esta complicación en relación con los procedimientos dentales que se habían realizado durante el seguimiento. Fueron 3.591 que participaron en el registro de procedimientos dentales invasivos de los 4.550 pacientes que participaron en la extensión de los 6 años del FREEDOM.
1.621 pacientes, 45%, tuvieron por lo menos un procedimiento dental invasivo, lo cual es absolutamente lógico, y hubo 13 casos de osteonecrosis de los maxilares en el seguimiento en esta cohorte de pacientes, y la mayoría de ellos, 12 casos, habían tenido procedimientos dentales invasivos, lo cual pues nos confirma lo que ya sabemos, la relación con el uso del medicamento y con el procedimiento dental invasivo. Siguiente. En cuanto a los implantes, hay heterogeneidad en los estudios, entonces realmente es muy difícil establecer una posición acerca de esto, pero ellos hablan de que un CTX de 150 picogramos por mililitros o más redujo el riesgo de osteonecrosis de los maxilares, de allí que los odontólogos estén, digamos, muy inclinados a tener como parámetro, digamos, para su tranquilidad, los marcadores óseos, especialmente el cetelopéptido. Siguiente. Entonces, debido a que la evidencia no está basada en estudios clínicos aleatorizados y que la variabilidad de los estudios y sus resultados es grande, el consenso propone que la decisión de colocar o no implantes en pacientes con osteoporosis debe basarse en una evaluación individualizada del riesgo-beneficio de cada paciente y se debe diligenciar un consentimiento informado que contenga esta evaluación del procedimiento, pero el consentimiento informado lo deben hacer los odontólogos, no nosotros. Siguiente. En el paciente oncológico, bueno, además hay otras medidas y lo primero que se recomienda es suspender los agentes antiangiogénicos y pues todas las medidas muy importantes que debe tomar el odontólogo o cirujano oral. Siguiente. Yo creo que tenemos tiempito todavía, ¿o? ¿5? Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa en pacientes que tienen ya osteonecrosis instaurada? Esto, digamos, es más a título informativo, porque pues creo que no es una patología muy común. Esta es, digamos, el flujograma de nuestro consenso, en donde pues hicimos todas las medidas necesarias para tratar pacientes en los diferentes estadios. Siguiente. En el estadio 0, acuérdense, el estadio 0 es el paciente que presenta un dolor mandibular sordo, pero que realmente no vemos ninguna alteración al examen. Entonces, hacer un diagnóstico diferencial, ubicar focos infecciosos y tratar, hacer imágenes y evaluar si hay dientes móviles y si están vitales o no vitales y requerirían una intervención. Siguiente. En el estadio, ustedes van a ver que pues para todos es muy importante uso de antisépticos y retirar, digamos, las zonas necróticas, las zonas inflamadas y las zonas infectadas. Aquí es un concepto de los odontólogos: si existe secuestro, retirar y buscar cierre por primera intención con colgajos libres. O sea, ya nos estamos metiendo aquí en Honduras que ninguno de nosotros comprende, pero bueno, para el interesado, siguiente, en nuestro consenso está toda esta descripción de los procedimientos dentales de acuerdo al invasivo. Ya cuando hablamos de estadio 2, estamos hablando de osteomielitis. Acuérdense de la imagen, entonces teníamos imagen de hueso expuesto e imagen de hueso necrótico de infección. Entonces se debe manejar con esquemas antibióticos. Yo no sé si el doctor Pérez está acá, ¿qué opina? Bueno, y el estadio 3, siguiente. Aquí hay algo muy interesante y es el uso de osteoformadores, y el uso de osteoformadores vendría a jugar un papel importante en casos de osteonecrosis avanzada. Puede disminuir el número y la magnitud de los tratamientos quirúrgicos que requiera en esta fase, digamos, muy avanzada de la complicación. Y luego de comenzar la terapia con el osteoformador se puede comenzar a eliminar el hueso más comprometido, es decir, no solamente no se contraindica, sino que probablemente se recomiende en estos casos. Obviamente esta es una indicación off-label del osteoformador. Siguiente. Entonces, la historia de los marcadores óseos viene de las publicaciones de los trabajos del doctor Robert Marks, un odontólogo muy conocido, muy respetado en el gremio, en el cual él estableció unos valores de cetelopéptido que, digamos, se correlacionaban con el riesgo o no de presentar la complicación.
Con un nivel de cetelopéptido superior a 150, habla de un riesgo mínimo, entre 100 y 150 un riesgo moderado y menor de 100 alto riesgo. Esto tendría su lógica. Yo personalmente considero que puede ser un marcador útil, pero digamos que en nuestro consenso tuvimos muchas discusiones al respecto, porque pues la odontóloga Karina Sarmiento es una ferviente defensora de esta posición del uso de los cetelopéptidos, mientras que otros miembros del consenso no estaban tan de acuerdo. Siguiente. Entonces, en general, definimos que no se consideran útiles los marcadores de resolución en la predicción de la aparición de osteonecrosis de los maxilares, pero en escenarios seleccionados como pacientes de más alto riesgo por su tiempo de exposición, más de 4 años de tratamiento, uso de corticoides, comorbilidad como por ejemplo diabetes mellitus, tabaquismo y cáncer, se puede poner a consideración del médico y odontólogo tratantes, siempre teniendo en cuenta que no hay un valor determinado y confiable de predicción. Ustedes no se imaginan las horas de discusión que tuvimos para poder parir, para usar términos de ustedes, este párrafo, digamos, que nos lograra una posición medianamente consensuada. Siguiente. Bueno, esta es mi abuela Matilde. Tuvo una osteoporosis terrible y yo creo que ella fue mucho la que me llevó por este sendero. Me acuerdo mucho de ella como una mujer muy frágil, dolor crónico, y murió pues eventualmente a los 82 años después de una fractura de cadera. Muchas gracias.